Queridos hermanos, nos volvemos a encontrar en un video en el cual espero que les ayude a cada uno de ustedes en su formación cristiana y en su conocimiento de la Biblia. Hoy día les quiero invitar a revisar el uso y división de la Biblia, que es una pequeña introducción a la Biblia y que espero que le ayude a cada uno de ustedes a estar más amigos de la palabra de Dios. La Biblia viene del latín biblos, que significa biblioteca, o la misma raíz que biblioteca, o sea, en otras palabras, conjunto de libros. Esta Biblia nosotros la reconocemos como inspirada por Dios. ¿Qué significa inspirada por Dios? Que Dios le habla, se manifiesta a una comunidad, y algunos elegidos de esta comunidad ponen por escrito esa manifestación de Dios. Y la comunidad reconoce en estos escritos que Dios les está hablando, que Dios está actuando en medio de ellos. Miren cómo se produce este círculo, podríamos decir, una comunidad que es inspirada por Dios, uno de ellos lo coloca por escrito, y eso escrito la comunidad lo reconoce como palabra de Dios. Eso es la inspiración. También quiero ahora que profundicemos en lo que significa este marco cronológico de los escritos de la Biblia para que ustedes más o menos se hagan una idea. Los primeros libros de la Biblia son escritos en fines del siglo IX a principios del siglo VIII antes de Cristo. Hablamos de los libros de Amós, Oseas, Isaías y Miqueas, que coinciden más o menos entre la división del reino en el 931 y la caída de Samaria en el 721. Más tarde seguimos avanzando en el tiempo y nos encontramos con los escritos a fines del siglo VII, en el 586, con la caída de Jerusalén, de los libros de Sofonías, Habacuc, Jeremías y Ezequiel. Y por otro lado, más tarde encontramos los libros históricos de Josué, Jueces, Samuel y Reyes, que han sido escritos al regreso del destierro en el 538, según los datos que los estudiosos tenían en torno a ellos. Todo esto es dinámico, no vayan a pensar ustedes que esto que yo les estoy diciendo es palabra de Dios y esto es así. No, van apareciendo nuevos estudios, nuevos descubrimientos y que nos van dando nuevas pistas. Luego en el siglo V son escritos los libros de Job, Lamentaciones, Ageo, Abdías, Jonás y Malaquía, como también es escrito ahí a fines del siglo V y principios del IV, es escrito también el Pentateuco, o sea, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Por ahí, luego en el siglo IV se produce la dominación griega en el 333, en donde se escriben los libros como Crónica, Esdras, Nehemías, Salmos y Cantar. Y en el siglo III se escriben los libros de Proverbios, Eclesiastés, Eclesiástico, Sabiduría, Ruth, Tobías, Judith y Esther. Estamos en la línea del tiempo y en el siglo II se produce la rebelión de los macabeos, y al siglo siguiente, en el primero, comienza la dominación romana alrededor del año 63, y junto con ello se ponen por escrito los libros de Macabeo 1 y 2 y Zacarías, Baruch y Daniel. Después, nosotros más tarde, nos encontramos que todo el Antiguo Testamento, todos los libros, tanto de San Pablo como los de los escritos católicos, como Apocalipsis y los Evangelios, todos son escritos en el siglo I después de Cristo, donde hay un gran acontecimiento, la caída de Jerusalén en el año 71. Un gran acontecimiento para el pueblo de Israel. ¿Cómo se va armando todo este cuento? Hay dos grandes fuentes del Antiguo Testamento: la literatura egipcia, en donde encontramos textos como 7 años de abundancia y 7 de escasez, o también la literatura sumeria, donde encontramos el tema del diluvio, por ejemplo. Estas dos grandes fuentes dan origen a una tradición. ¿Cuál es esa tradición? La hebrea, donde Esdras es el gran recopilador de los manuscritos de estas literaturas que acabo de mencionar. Y esto da origen a la Biblia original, podríamos decir, valga la redundancia, esta Biblia original escrita en hebreo y arameo.
Estos textos son tomados por un grupo de sabios mientras está en la deportación, en el destierro, llamado los sabios de Alejandría o de los 70, que traducen la Biblia del hebreo y arameo, la traducen al griego. Y este griego la toma también, estos grupos de sabios la traducen y le agregan algunos libros que solo encontramos en griego y que no encontramos ni en hebreo ni en arameo. Luego también tenemos que el Nuevo Testamento en su totalidad es escrito en griego, y esta traducción griega del Antiguo Testamento como del Nuevo es tomada por San Jerónimo para traducir la Biblia del griego al latín, y esta es conocida como la Biblia de la Vulgata, que dura durante mucho tiempo, es ocupada en la iglesia para estos efectos, la Biblia de la Vulgata. La Biblia, ustedes saben, la Biblia tiene dos grandes partes. La primera, el Antiguo Testamento, cuyo centro es la alianza del Sinaí. ¿Cuál es la alianza del Sinaí? La Torá, la ley, los mandamientos conocidos por nosotros. Este es el centro, y así se explica como criterio fundamental para que un libro sea parte del Antiguo Testamento. No puede decir nada contra la alianza del Sinaí, nada contra la Torá, nada contra la ley. Es el requisito indispensable. Y el otro, en el Antiguo Testamento, es que esté escrito en el idioma que Dios nos habla, o sea, en hebreo y arameo. También el Nuevo Testamento, y aquí también el centro es Jesucristo. Él es el centro. Este Antiguo Testamento que nos muestra la alianza del Sinaí, o sea, la ley como instrumento de salvación. Si yo quiero salvarme, tengo que cumplir la ley, y viene Jesucristo y nos dice que Él no viene a abolir esto, sino a darle cumplimiento. Hay que llegue a su plenitud, y el que salva no es la ley, sino Jesucristo. El que creamos en Él y coloquemos toda nuestra confianza en este Dios de la vida. El Antiguo Testamento está dividido en 4 grandes partes. Primero, el Pentateuco, que está formado por los 5 primeros libros de la ley. Penta 5, Teuco Leis, 5 primeros libros de la ley. Después tenemos los libros históricos, que como ya les decía, no tiene que ver con la historia como tal, no tiene por objetivo la historia. Lo que tiene por objetivo estos libros históricos es una mirada de la historia a la luz de la fe, que puede ser bien interesante para nosotros, el cómo nosotros miramos nuestra historia, la que tú estás viviendo, la que tú has vivido, y la miras a la luz de la fe. Un grupo más sería los sapienciales, el tercer grupo, que son refranes populares que nos ayudan y les ayudan a los hebreos a profundizar la palabra de Dios. Son muy bonitos, es recomendable leerlo, van a encontrar mucha sabiduría popular en cada uno de estos libros. Y por último, los libros proféticos, que se dividen en 2 grandes grupos, los profetas mayores y los menores, que tienen que ver principalmente con la magnitud de su escrito. Los textos más grandes se reconocen como profetas mayores. Todos ellos, ¿qué es lo que buscan? Anunciar y denunciar. ¿Anunciar qué? Anunciar lo que el pueblo está haciendo bien y que está de acuerdo con la ley, con la Torá. Y denunciar, a su vez, lo que no está bien, lo que va contra esa Torá. Luego tenemos el Nuevo Testamento, que en grandes grupos son 4, o más bien 3, pero hay 2 libros que se toman por separado. El gran grupo es el de los evangelios, que son los 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Pero también están los Hechos de los Apóstoles, que se toma como solo y que nos cuenta la historia, el origen, cómo nace la iglesia. Luego tenemos las cartas de San Pablo, cuyo remitente es San Pablo, y el nombre de la carta tiene que ver con el destinatario, a quién está dirigida. Estas cartas de San Pablo mayoritariamente fueron escritas por él o algunos de sus discípulos, que lo escribió a nombre de él. Y las epístolas católicas, que al revés de las de San Pablo, donde el remitente es San Pablo y se le coloca el nombre de la comunidad de destino, acá las epístolas católicas son de los diferentes apóstoles: Santiago, Pedro, Juan,
Judas, que se les coloca el nombre de ellos y que no se les coloca el nombre del destinatario, sino el nombre del remitente. Y por último, el Apocalipsis, el último libro del Antiguo Testamento, que es todo un género literario que se usa en más de alguna ocasión también en otros libros del Antiguo Testamento sobre todo, y que busca mostrarnos, decirnos algo más de lo que se dice. Por último, queridos hermanos, el revisar aquí esta cita y el comprender cómo se hace una cita. Muchas veces nosotros encontramos contextos y no sabemos cómo se hace la cita. Acá nos encontramos con una cita tradicional que muchas veces ustedes habrán visto. Éxodo capítulo 10, versículo 5 a la primera parte del versículo 9. En ello nosotros nos encontramos primero con el nombre del libro, después con el capítulo, posteriormente con los versículos, y también puede ir ahí la parte del versículo. Pero entre ellos nosotros nos encontramos con algunos signos. Aquí yo puse la coma y el guión, pero hay muchos más que los vamos a ver enseguida. ¿Cuáles son los signos? La coma, siempre antes de la coma va capítulo. El guión, que separa, o se puede leer también como hasta, ¿no? Versículo 5 hasta la primera parte del versículo 9. O también el punto, que reemplaza a la i. O sea, si aquí por ejemplo nosotros eligiéramos, en vez de guión, le fuera un punto, iría versículo 5 y primera parte del versículo 9. Y también el punto y coma, que lo que hace es separar para nosotros citas, las citas correspondientes. Veamos algún ejemplo. Este, por ejemplo, que es el más sencillo, nos habla del primer libro de Crónicas, capítulo 1, versículo 10. En este podemos ver Números, capítulo 8, versículo 9 y siguiente. La S tiene que hacer alusión a siguiente. Después tengo 1 Corintios, capítulo 1, versículo 8 hasta el 12. Hebreos, capítulo 1, versículo 4 hasta el capítulo 2, versículo 6. Nos encontramos ahí con las comas, ¿se dan cuenta? En Marcos, capítulo 5, versículo 6 hasta el 8 y, lo ponemos en punto, y versículo 10. Ruth, capítulo 8, versículo 12 y versículo 18 hasta el 20. Isaías, capítulo 8, también capítulo 42, versículo 9 hasta el 12. Tercera de Juan, versículo 12 hasta el 15. Segunda de Juan, versículo 8 y 9. Primera de Timoteo, capítulo 2, segunda parte del versículo 2 hasta el versículo 4. Levíticos, capítulo 15, versículos 12 y siguientes. Aquí es plural, por lo tanto pueden ser más de un versículo y ahí va a depender del contexto de la cita. Juan, capítulo 4, versículo 37 hasta el versículo 40 y versículo 46 hasta el versículo 48. Esperando que esta pequeña introducción a la Biblia, al uso y a las partes de la Biblia, cuando fue escrita, les ayude a cada uno de ustedes a profundizar y a ser cada día más amigos de Dios, más amigos de Jesús, a través del conocimiento de su palabra.